Bueno, acá estamos este día jueves del año 2025. Qué hermoso saludo a todos. Gracias a Dios que estamos conectados tempranos en la mañana, JP? Amen. And so here we are in this beautiful Thursday, 2025. It's so beautiful to be connected this morning with you all. Los saludo, qué bueno verlos. Te veo Jovita, te veo Marielita, los veo a todos, gracias, te veo a Dianita. Y veo la foto ahí de Yarit. Bueno, saludo a todos los que están conectados. Qué hermoso poder estar conectados esta mañana. Hoy vamos a tomar un tema muy intenso. Así que nos preparamos para recibir la porción primera del 2025 en oración e intercesión. Te veo, Magolita. Un saludo para todos. Qué lindo verlos. Amen. And so we welcome all of you guys. It's so nice to see you guys this morning. We're going to begin in this beautiful prayer this morning in 2025. It's going to be a beautiful topic. It's very intense. Oré mucho a Dios, sabemos que estamos todos orando, todos ayunando por nosotros, por el cuerpo de Cristo, por todo lo que está pasando y lo que queremos que Dios nos dirija, ¿verdad? I pray, I've been praying a lot to the Lord in regards of everything, and we know that we're praying together. We've been fasting together. Amen. Así que los que están ahí conectados, los que se van a conectar, reciban esta porción que sabemos que viene de Dios. También hemos entendido de que estamos comenzando el año con el Salmo 67, los primeros 67 días del año, para escuchar la bendición, recibir la bendición de Dios y escuchar su voz. Amén. Amen. And so we're praying together, and we're beginning this year in prayer. We've been praying for the first 67 days, Psalms 67. Anoche, después que terminamos de interceder, escuché, esto se los digo aparte del tema de hoy, el Salmo 67 en hebreo, y así pidiendo a Dios dirección, pues fui a descansar. Amén. Amen. And so yesterday after prayer, I was listening to Psalm 67 in Hebrew. And so after that, I rested. Hermoso para que el rostro de Dios brille, ¿verdad? Y que realmente Dios nos visite. Muy bien, el tema de hoy, vamos listos a la oración. Vamos a pedirle a Dios que nos libere de la prostitución. Y ahora les voy a compartir con ustedes lo que Dios me mostró. And so today's topic is to be free from prostitution. I'm going to share with you what the Lord shared with me. Y no solamente en la parte local, no solamente en la parte de nuestros amigos, de nuestra familia, sino también por el cuerpo de Cristo, por todo lo que Dios quiere ver, estos cambios aún en los altares. And not just locally, not just locally. We're going to see how God wants things to change on the altars too. Y sé que Dios nos va a ministrar en una manera muy poderosa. Amén. And I know that God's can minister to us in a powerful way. Amen. Dice el libro de Romanos capítulo 6, verso 15, y nos vamos a mantener en el capítulo 6. And the word of God says in Romans chapter 6 verse 15, and we're going to be staying in Romans chapter 6. Dice, entonces, ¿que pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia? Dice el apóstol Pablo, de ningún modo. It says, what then? Shall we sin because we are not under the law, but under the grace? Certainly not. This is what Apostle Paul says. Hay otra versión que dice, de ninguna manera. There's another version that says, no way. Romanos 6:15. We're in Romans 6:15. Entonces, ¿qué? Dice la palabra de Dios. It says, what then? ¿Pecaremos o vamos a pecar porque no estamos sujetos a la ley? Shall we sin because we are not subject under the law? Sino que estamos bajo la bondad de Dios, estamos bajo la gracia, ¿podemos pecar? But under grace, because we're under the grace of God, can we sin? Dice el apóstol Pablo, claro que no. The Apostle Paul clearly says no. Entonces nosotros como hijos de Dios And so us, as children of God, debemos tener esa convicción. we need to have that conviction. La gracia no es libertad para pecar. That grace is not a liberty to sin. Es decir, no hay justificación del pecado sin justificación para el pecador. And so there's not a justification of sin without justification for the sinner.
La gracia nunca es una licencia, no es una carta abierta para que nosotros podamos pecar, vivir en pecado. Grace is not a license to sin. It's not this open letter for us to live in sin. Dios me dio esta visión esta misma noche. God gave me this vision this very night. Y me impactó un poco todo lo que vi. Voy a And contar how, una parte. and I was very impacted by what I saw. And I'm going to share just a part of it. Y pido que la sangre de Cristo nos cubra y que realmente los ángeles ministradores de Dios abran camino para que se haga la voluntad del Padre en este tiempo. And so I ask that it is the blood of Christ that covers all of this. And we activate angels right now to cover all of this. Dios me dio esta visión donde vi una mujer como de unos 35 o 40 años, una mujer muy linda. And, you know, God showed me this beautiful woman, 35, 40-year-old. Una mujer que se ve muy arreglada, muy acomodada, lindo su cuerpo. A woman who looks very well kept. Her body is beautiful. Al lado de ella había un hombre, aparentemente su esposo, su pareja, sentados uno de un lado del sofá, el otro del otro enfrente. And next to her was her husband. They were sitting on a sofa, one on one side, one on the other. No sé si es el esposo, me imagino. Well, so I don't know if it was her husband. I imagine it was. Entonces ella tiene, y voy a ser bien directa en contarles todo lo que Dios me mostró. And I'm going to be very direct in telling you guys everything that the Lord showed me. Porque realmente Dios quiere liberarnos de la prostitución. Because God really wants to deliver us from prostitution. Nosotros lo tomamos en el Espíritu, Dios va a hacer grandes cambios en nuestras vidas. And if we take this, if we receive it in the Spirit, God's going to do huge changes in our life. Solamente voy a tomar una parte hoy porque acá hay demasiado, es muy largo. Después lo vamos a continuar en la medida que Dios me lo permita. We're just going to share this part today, and as the Lord lets me share, I'll continue sharing. En este tercer día de ayuno, On this third day of fasting, Dios me muestra esta mujer en visión. because the Lord shows me this woman in vision. Entonces cuando yo la veo a ella sentada, una mujer hermosa, And so when I see her sitting, a beautiful woman, con este hombre que no sabemos si es su esposo o su pareja al lado, with this man, we don't know if it's her husband, or her partner. ella grita, es gracia, gracia, gracia. She screams out, "Grace, grace, grace." De pronto la visión enfoca donde ella tenía sus pechos. And suddenly, in the vision, it focuses on where her breast is. Y de pronto ella empieza, tiene los pechos medios descubiertos, pechos bien exuberantes. And suddenly, her breasts are, halfway uncovered, and they're exuberant. Y de pronto ella se empieza a golpear y empieza a gritar, gracia, gracia, crezcan, 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 háganse más grandes. And then she begins to scream, "Grace, grace, grace, become bigger, become bigger." Todo esto es en español. All of this is in Spanish. Yo pido al Espíritu que nos hable. I ask the Spirit to speak to us. Cuando ella se golpeaba los pechos para que crecieran When she would beat her chest for it to grow, y repetía gracia, gracia, como que quería que la gracia hiciera crecer sus pechos para llamar la atención. when she would be screaming out grace, grace, and hitting her chest so that it could grow, El hombre que estaba al lado también repetía gracia, gracia, y es como que uno se daba cuenta que estaban viviendo en el mundo del pecado. the man would begin repeating and screaming out the same thing, and we could see and see that they were living in the world. En otra parte de la visión, In another part of the vision, entendí que Dios me decía que estas manifestaciones de exuberancias es porque hay un espíritu de prostitución. I understood that it was the Lord who said that these manifestations of exuberance is because there was a spirit of prostitution. Donde la mujer usa sus miembros para llamar la atención a los hombres. When the woman uses her members to call attention to people, to men. Y lo voy a dejar ahí porque el tema es que oremos por santidad. And I'm just going to leave it there because the topic is that we pray for purity, for holiness.
prostitución no solamente destruye la santidad, destruye la obra de Dios, sino que destruye matrimonios y destruye familias, ataca la salud y ataca las finanzas. Because the spirit doesn't just only destroy purity. Sí, el espíritu de prostitución. Sorry, the spirit of prostitution, it does not only destroy purity, it destroys marriages, it destroys families, it destroys the work of God. Y bajo la gracia está manipulado, está negociado. And under grace, it's manipulated, it is negotiated. Está tratado de una manera que está como con un velo, There's like a veil. donde en la iglesia mismo está permitido que la mujer se prostituya. Where in church itself, it is allowed for the women to prostitute themselves. Lo llaman es la gracia de Dios y no And lo they call it the grace of God, but it is not. porque esa manifestación de exuberancia para llamar la atención tiene una motivación escondida y es el espíritu de prostitución. Because that manifestation, that exuberance, it has a reason, and that is the spirit of prostitution. Entonces, cuando esa prostitución, nosotros sabemos de acuerdo a la historia de la Biblia, And so that prostitution, and we know in regards to the story in the Bible, es una de las, digamos así, la profesión más antigua que existe. and we'll just say like this is the oldest profession that exists. Y en el Antiguo Testamento nosotros vemos que las prostitutas tenían un cierto, como un cuarto separado en los templos, And in the Old Testament, we see that the prostitutes had this separate room in the temples. ellos se hacían rituales religiosos para hacer estas lascivias, toda esta inmoralidad sexual. They'd had these separate rooms to do all of these rituals, all of this sexual immorality. Porque ellos creían que cuando se hacía esto con las prostitutas, esto traía grandes cosechas en la agricultura y en el ganado. Because they believed that when they did these things with the prostitutes, that they would be able to reap huge harvests in agriculture. Por eso las mujeres ganaban dinero entregando sus cuerpos, sus miembros a estos sacerdotes o a esta gente totalmente lujuriosa, donde hacían tremendos actos de inmoralidad. And that's why these women would receive this money from these priests, from these people filled with lust, doing all of these immoral acts. Por eso siempre vamos a ver ligado que donde hay una prostituta va a haber de alguna manera una ligadura, una unión con las finanzas. And that's why we're going to see wherever there's a prostitute, there is some union with finances. La lucha no es contra personas. The fight is not against people. La lucha es contra serpientes, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas. The fight is against these serpents, these powers, these governors of darkness. Nosotros como iglesia tenemos que saber que fuimos llamados a santidad. As members of the church, we need to recognize that we've been called into purity, into holiness. Pablo mismo nos dice, el apóstol en la palabra, nosotros preservaremos en el pecado para que la gracia abunde, dice Romanos 6, verso 1. And the word of God says here in Romans 6, verse 1, are we going to remain in sin because of grace? No, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No, in no way, because those of us that died to sin, how are we going to live in it? Muchos creen que cuando estamos en la gracia podemos hacer lo que queremos. A lot of people think that those of us that are in grace, we could do whatever we want. Pero la palabra no dice eso. But the word does not say that. La palabra es clara cuando dice que nosotros no debemos someternos al pecado. The word is clear when it says we are not to submit ourselves to sin. La palabra dice que no debe reinar el pecado en nuestro cuerpo mortal. The word says that sin should not reign on our in our mortal body. Y a veces, como en este caso, Dios nos habla. ¿Por qué? Porque los
pechos de la mujer, los pechos de la iglesia tienen que estar cuidados, tienen que estar protegidos. Dios dice, Jehová, Jireh, esa palabra Jireh significa que es la producción, significa la provisión, perdón, de las familias. And God is showing us here that it is the breast of the church that needs to be covered and protected. And Jehovah Jireh himself, that word Jireh means provision. Él es hombre y mujer, dice que es el pecho de Dios. He is man and woman. He says that that's the breast of God. Todo lo que el hombre y la mujer necesitan en cuanto a provisión, Él es nuestro proveedor. He gives everything that men or women need. He is our provider. Nosotros debemos entender que Dios nos dio la gracia, es un don, no es nuestro. And so we need to know God gives us provision. It's a gift. Y hay enseñanzas doctrinales equivocadas donde la gente piensa que la gracia es gratuita y que nosotros podemos pecar con nuestro cuerpo y podemos hacer lo que queremos y total, ya estamos salvos y nada malo nos va a pasar. And there are incorrect doctrines that say, hey, we could do whatever we want because we're living in grace. We could do whatever we want with our bodies, but that's not true. Hay una escritura que a mí me impacta y que esperemos entenderla y tomarla esta mañana para poder orar. And there is this scripture that I love so much. It's really impactful, and I hope that we receive this today. Y la palabra es muy clara. It's very clear. En Romanos 2:4 oramos esta palabra. In Romans 2:4, and we're praying this word. La gracia siempre va a venir vamos a recibir la gracia si hay un verdadero arrepentimiento. And we're always going to be receiving grace if there is a true repentance. Muchos quieren recibir una gracia emocionalmente, intelectualmente, pero no hay una convicción de estar arrepentidos del pecado. A lot of people, they want to receive grace in an emotional way, in an intellectual way, but there is no genuine repentance. Hay un don que se llama arrepentimiento. There is a gift. It's called repentance. Dice Romanos 2:4, oramos este verso esta mañana. The word of God says in Romans 2:4, and this is the verse that we're praying today. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento? The word of God says here, it says, or do you despise the riches of his goodness, forbearance, and long suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? Cuando nosotros respondemos a la gracia, debemos nosotros tener convicción de arrepentimiento. When we respond to grace, we need to have, we need to recognize repentance. Nosotros debemos entender que debemos dejar esos viejos hábitos. We need to understand, we need to let go of those old habits. Debemos dejar de fornicar, debemos dejar de practicar idolatría, debemos dejar todo eso atrás. Eso era esclavitud, dice la palabra, y nosotros entramos a la libertad de Cristo. We need to leave all sin behind. We need to cease from fornicating, and we need to come to the Lord. Dios no nos llama a condenación, nos llama a liberación. God does not call us to condemnation. He calls us to deliverance. Aquel que está bajo un espíritu de prostitución. Those that are under a spirit of prostitution. Están bajo esclavitud. They are under slavery. Yo he tenido muchos casos de mujeres que se han enojado, se han ido de la iglesia. I've had so many cases of women to get so upset and leave church. Porque querían que la gracia aceptara su lujuria. Because they wanted grace to accept their lust. Quería que la gracia aceptara su adulterio, que aceptara la fornicación, que aceptara todo ese espíritu exuberante en sus cuerpos. They wanted the grace to accept their lust, their fornication, that spirit of exuberance in their bodies. Ha habido hasta personas que a mí directamente me dijeron. There's been people that have directly told me que el querer ese tipo de santidad es ser religioso. that to want that kind of holiness, of purity, is to be religious. La pureza no tiene nada que ver con nosotros, la apariencia externa.
And purity has nothing to do with that external appearance. Tampoco tiene que ver que porque una mujer tenga exuberantes pechos no sea santa. No pasa por ahí. And it has nothing to do with people, with women having these exuberant breasts. Not like that either. Pero donde hay un espíritu de prostitución, But where there's a spirit of prostitution, ese espíritu va a requerir remuneración. Ese espíritu quiere algo, nunca entrega esa lascivia. La palabra prostituta tiene que ver con la palabra porno. and so behind that spirit, there is this renumination, right? There is it wants something, and the word prostitution, it comes from the word porno. Y a veces se enseña equivocadamente. And sometimes it's taught incorrectly. El sexo es un deseo biológico que Dios puso en el hombre y la mujer. Sex is a biological desire that God has placed in man and woman. La mujer no se tiene que prostituir, el hombre no se tiene que prostituir para satisfacer ese deseo, Dios no lo permite. The man nor the woman needs to render themselves to prostitution, nor does God allow it. Por eso se desvía todo cuando entra ese espíritu de prostitución. ¿Por qué? Porque la prostitución siempre va a estar ligada con el dinero. That's why everything begins to go off the rails when that spirit enters in, because that spirit has a lot to do with money. Hay hombres que viven con mujeres, no se quieren casar con ellas, pero las quieren usar sexualmente. There's men that live with women and they don't want they don't want to get married to them. They just want to use them sexually. Hay mujeres que embarazan, se quedan embarazadas para casarse con los hombres, eso es prostitución. There's women that they end up getting pregnant just so that they can stay with the man and get married. That's prostitution. Ahora, ¿hay condenación? No, no la hay. Lo que hay que llegar es a un arrepentimiento. Dios no nos dice esto para esclavizarnos, nos dice esto para liberarnos. So is there condemnation? No, but there's grace, and God doesn't tell us this to condemn us, but to deliver us, to free us. Para liberar las líneas sanguíneas, para liberar nuestras próximas generaciones, para que nuestras próximas generaciones no tengan que pasar por ese espíritu de esclavitud. To deliver us, to deliver our families, our generations, our bloodline, so that the next generation does not have to be submitted to all of this. La iglesia debe entender que Dios no justifica el pecado. The church needs to know God does not justify sin. Sino, la iglesia debería leer todos los días, Romanos 6. But instead, every single day, the church should read Romans chapter 6. Porque la prostitución en los jóvenes, ahora en jóvenes, en niños, en hombres, en mujeres, en matrimonios, esa prostitución separa la persona o la familia de Dios. Because now that prostitution, now even is being seen in the youth, in children, in marriages. This thing separates families. Oramos la palabra que dice en Romanos 6:13. And so we pray the word of God where it says in Romans chapter 6 verse 13. No presentéis los miembros de tu cuerpo al pecado como instrumento, dice, de iniquidad. It says here, and do not present your members as instruments of unrighteousness to sin. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. But present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. Cuerpo no es para inmoralidad sexual. The body is not for sexual immorality. No para el Señor, dice la palabra en 1 Corintios 6:13, y el Señor Jesús para el cuerpo. But our body is for the Lord, and the Lord for us. Entonces Dios prohíbe la contaminación de la prostitución. And so the Lord prohibits the contamination with prostitutes. La mujer no debería presentar sus cuerpos para prostituirse, para ganar dinero, para llamar atención con su cuerpo. La provisión viene de Dios. Jehová Jireh provee porque Él es proveedor. La prostitución lo que hace es quiere cambiar lo que Dios creó y traer una provisión que está corrupta.
And so the woman should not use her body through prostitution to try to get more resources, more provision. It is the Lord that brings the provision. Si la mujer quiere usar su cuerpo para llamar la atención con exuberancia, está bajo un espíritu de esclavitud. If the woman wants to use her body with this exuberance, that means she's under this slavery. ¿Esto quiere decir que no se debe arreglar? No, no dice eso. Are we saying, and is this saying the woman should not, get dressed up? No, that's not what it's saying. Lo que dice es que la mujer debería conservar esa pureza delante de Dios, delante de su esposo, para que sea cuidada como un vaso frágil. What is being said is that the woman should protect herself and keep herself pure as a beautiful, delicate jar. El hombre debería ser temeroso de Dios para no caer bajo la pornografía, para no derivar sus ojos a esas mujeres que están contaminadas bajo un espíritu de prostitución. And the men should fear the Lord so that they do not fall, so that they fear the Lord so they do not get contaminated. Aunque la prostitución es prohibida And although prostitution is prohibited en la Biblia por Dios, in the Bible by God, Dios tiene un camino de salida para todas las prostitutas. God does have a way out for every prostitute. Al punto que Dios mismo en la Biblia hay muchísimos casos de mujeres prostitutas que han llegado a un arrepentimiento genuino. To the point that we see so many times in the Bible different women who have left prostitution. Dios quiere liberar especialmente a su iglesia de este espíritu de prostitución. And God wants to deliver especially the church from the spirit of prostitution. Para que no haya esa exhibición pública de querer mostrar algo para llamar la atención, porque detrás hay un espíritu de exhibición. So that one is not walking in this exuberance to try to cry out for attention, because behind that is that spirit. Padre, venimos esta mañana con un corazón agradecido. Father, we come before you this morning with a thankful heart. Pedimos que nos des la humildad para aceptar lo que tú nos muestras. We ask that you give us that humility to accept what you show us. Que nos des toda la fortaleza que necesitamos, Señor, para recibir el don de arrepentimiento. That you give us all the strength that we need so that we can receive the gift of grace. Te pedimos perdón porque este espíritu está infiltrado, ha entrado en los cuerpos de mujeres, especialmente, Señor, en el cuerpo pastoral, en los líderes, en mujeres intercesoras llamados por Dios, Padre, en adoradores. Padre, yo te pido misericordia y clamo a ti, Señor, para que tu gracia, barra manda gira, Padre, ahora mismo tu manto de gracia, Señor, ahora sea recibido por medio del don de arrepentimiento de pecados. And Lord, we ask for forgiveness. We repent, Lord, and we see how this spirit has infiltrated into the people, infiltrated into the church, infiltrated onto the altar, infiltrated onto intercessors, men and women of the Lord. And we ask for forgiveness, and we pray right now that it is your mantle that begins covering us, Lord. Padre, te pedimos nuevamente perdón por el espíritu de prostitución en los miembros de los cuerpos, especialmente de mujeres que están para provocar a la lujuria. Again, Lord, we ask for forgiveness. We repent right now for this spirit of prostitution, even in women right now that is calling attention and promoting lust. Es tu voluntad que tu pueblo sea diferente, que tu pueblo sea santificado y que sea cabeza en todo. Lord, it is your will that the church be different, a different people, the head of all. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, And we ask, Lord, in the name of Jesus, que tú remuevas sin dolor, sin juicio, sin humillación, sin condenación, este espíritu de prostitución. that you remove without any judgment, without any hurt, this spirit of prostitution. Queremos crecer, queremos comenzar un año en santidad. We want to grow. We want to start off this year in holiness. Queremos ver un altar lleno de la presencia de Dios. We want to see an altar filled with the presence of God. Queremos ver familias que teman a Dios.
We want to see families that fear God. Queremos ver mujeres jovencitas que guarden su cuerpo, que cuiden su cuerpo como un tesoro precioso, que no sea un objeto para venderlo o para manipularlo o negociarlo con hombres. We want to see women, young ladies, that they treat their temple correctly, that they treat their temple with goodness, keeping it pure, not selling it off to different people or different men. Dios le dio un don a la mujer que es extraordinario. God gave this beautiful, extraordinary gift to women. Es el don de influencia. It's the gift of influence. Pedimos en el nombre de Jesús And so we pray in the name of Jesus convicción de santidad. for conviction of holiness. Lo pedimos en el nombre sagrado de Jesús. We ask this in the sacred name of Jesus. Yo sé que este tema es un tema muy intenso. I know that this is really intense. Yo sé que a la carne no le gusta, I know that the flesh does not like it. pero como hija de Dios, But as a child of God, mamá, as a mother, yo pido a Dios, I ask the Lord, todos los que me están escuchando, everyone that is listening, que me van a escuchar, everyone that is going to listen, oren y piden confirmación al Espíritu. they pray and they ask for confirmation from the Spirit. Si cada vez que se hace algo para provocar, If every time there's something done to provoke, estos miembros son entregados a la iniquidad. these members, they're given up into iniquity. Y esto afecta nuestras relaciones con Dios, nuestra relación con la familia de la fe y especialmente nuestra salud y nuestras finanzas. And this affects our relationship with God, our relationship with the brothers and sisters of faith, and especially our finances. La gracia nunca nos fue dada para pecar. Grace was never given to us to sin. Al contrario, It's the opposite. estar libres del pecado, It's to be free from sin, para no tener deseos que tiene la mujer del mundo, to not have desires that the women of the world have. porque tenemos al Señor Because we have the Lord, y el Señor nos completa. and the Lord completes us. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Compartan esta palabra, va a estar en el canal de YouTube, Share this word. It's going to be on the YouTube channel porque hay muchos que lo necesitan. because there's a lot of people that need it. Sean bendecidos. Be blessed, everyone.